gracias. Dado que por motivos de cumplimiento de las funciones del banco va a tener que retirarse antes que termine el panel, y probablemente los pescaditos pueden querer hacer preguntas, y así como los miembros del público, vamos a abrir un espacio de 5 minutos para que tanto los panelistas como el público pueda hacer algún comentario o observación antes que Marcos se retire y no podamos comentar sus expresiones. Primero ofrezco la palabra al panel, si hay alguna observación, comentario que quisieran. A ver, la mayoría de los comentarios van a ser de mi disposición, porque en el fondo mi investigación básicamente basa en los lugares donde puede traslaparse la propiedad intelectual con la libre competencia. Pero dos cosas, el Tribunal de la Competencia también es un tribunal especializado y ve solamente casos de competencia, así que somos los dos, creo, o sea, solo dos instancias de tribunales especiales. Y segundo, que un pacto de no competir puede ser sancionado como competencia desleal, pero si está efectuado por agentes que tienen poder de mercado y eso llega al conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica, evidentemente buscaríamos sanciones que son absolutamente duras en el decreto ley que se introduce, porque los competidores están para competir, no para renunciar a competir. Eso. Cata, ¿tienes alguna observación? ¿No? Al público, le ofrecemos la palabra, preguntas, comentarios. Lo que pasaría en definitiva con el tema del monopolio es que no habría monopolio por una situación de identidad, precisamente una identidad comercial que se alcanza cuando se logra patentar o establecer un derecho de propiedad. Sí, bien. Yo no quiero generar debate entre los panelistas, pero cuando yo digo que soy el único tribunal, soy el único tribunal. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tiene el nombre de tribunal, pero recuerden que el problema es que es un tribunal de primera instancia. Yo dije después del tribunal que yo era la única corte de apelaciones especializada, y en eso somos la única corte de apelaciones especializada, somos un tribunal de segunda instancia. Segundo, estoy de acuerdo con el colega cuando dice que los actos de libre competencia en general no están prohibidos, o sea, están prohibidos, que afectan a la libre competencia. Y no era eso mi tema es simplemente destacarles cómo puede resultar paradójico que en un ambiente en donde están prohibidos se pueda dar la situación contraria. Lo que quería destacar es cómo es de confuso, no en el mal sentido de la palabra, sino que cómo tiene tantas cantidades de límites y de traslapes cuando uno comienza a analizar los temas de libre competencia, competencia desleal y particularmente propiedad industrial. Y dentro de esos traslapes, evidentemente, y aquí se da esto que me parece una paradoja, la posibilidad de que yo pueda hacer un pacto en las condiciones que sea de no competir y que pueda terminar siendo eso sancionado por competencia desleal cuando se viola. Y dentro de esa misma perspectiva, la pregunta del señor que está sentado allá, lo que yo quiero, normalmente yo me encuentro con personas que dicen, ¿sabe qué? La propiedad industrial crea monopolios. Siempre lo encuentro. Siempre me encuentro con esa afirmación y parece ser razonablemente entendida y obedecer a una lógica matemática bastante estandarizada también. Uno no encuentra muchos argumentos a prima facie para entender lo contrario. Y termina entendiendo la propiedad industrial como una suerte de monopolio autorizado, como una suerte de monopolio permitido. Mi perspectiva es un poco distinta. Yo, en general, por ejemplo, hay una discusión que se ha llamado siempre norte-sur, en donde se dice, ¿sabe qué? Los países industrializados quieren imponernos la protección de las patentes para tener cada vez más y más patentes y más riqueza. Yo creo que mientras más patentes tengamos mejor, porque el sistema de patentes permite eso, y es lo que he querido mostrar. Es decir, dentro del sistema de patentes, una misma necesidad puede ser satisfecha por múltiples y variadas resoluciones, todas igualmente protegidas. Ahora, lo que efectivamente está sancionado dentro de la ley de propiedad industrial es que yo tome exactamente el mismo invento.
¿verdad? Dentro del periodo de protección. Y yendo un poco más allá, desde el punto de vista de la competencia desleal, lo que yo veo sancionado ya no es la apropiación del invento en sí mismo, que estaría como una infracción a la ley de propiedad industrial, sino que en la lógica del mercado es la búsqueda de asociarme a esa identidad, que no necesariamente tiene que ser una identidad magnífica o una buena identidad. Muchas veces las marcas lo que buscan es aparentar o decir que son malas. Y parece un poco ridículo, pero puede ser una estrategia perfectamente posible cuando yo estoy en condiciones de entrar a un precio mucho más barato. Piénsalo en los detergentes. Hay ciertos detergentes a los que no les interesa entrar al mercado distinguiéndose como el más potente o el que lava mejor. Le interesa entrar al mercado distinguiéndose necesariamente como el de calidad media, regular, que va a satisfacer tu necesidad de una manera suficiente, pero al menor precio. Entonces, eso es de alguna manera la perspectiva que yo quise manejar. O sea, esa es mi perspectiva y es lo que intenté demostrar con las láminas que les mostré. Muchas gracias, Iván, por haber completado la explicación y justamente este panel es para empezar a tocar esos puntos de que decíamos que dentro de los círculos especializados pueden haber visiones a veces que no siempre se complementan. Entonces, dejamos ahora con Catalina María Carmen Olivos. Ella es abogada de Universidad de Portales y jefa del Departamento de Políticas Públicas y Estudios del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Bueno, yo me despido, disculpen que interrumpa, hasta luego, muchas gracias, ha sido todo. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a la Universidad Mayor y a Luis, a la Fundación Innovarte. Yo vengo en representación de INAPI, ya que nuestro director nacional no pudo asistir a esta oportunidad y se excusa de la presentación. Primero quería partir antes de que se fuera Marco diciendo que aun cuando las bases de datos de INAPI parecen pobres, estamos trabajando para que cada día vamos a tener más bases de datos. Estamos haciendo un proceso de digitalización que tiene que ver con una medida de impulso competitivo del Ministerio de Economía y esperamos que cada vez nuestras bases sean más completas y accesibles al público. Hay algunas cosas en las que yo no estoy de acuerdo con Marco, que van a ir viendo en mi presentación, y sobre todo quizás tiene que ver con el tema de los monopolios. Existe una contradicción natural entre los objetivos de la propiedad industrial y el sistema de libre competencia. La propiedad industrial entrega derechos exclusivos que sí me parecen que son monopolios. En algunos casos obviamente tenemos patentes que podemos llegar al mismo objetivo, pero en algunos casos no, como suele suceder en el caso de las patentes farmacéuticas, que solo un medicamento va a servir y no vamos a tener una opción diferente a esa patente. Además, tenemos que tener en cuenta que las normas de competencia buscan que exista diversidad de actores en el mercado y cuando existe una patente de algo en específico no va a haber esa diversidad de actores. Pero para el funcionamiento económico balanceado es necesaria la existencia de ambos sistemas y su coordinación. Y es también porque estamos trabajando muy cercanamente con la Fiscalía Nacional Económica. A ver, yo no quiero plantearles tampoco con el tema, así que voy a ir a mi presentación. Y voy a hablar sobre la interacción entre la propiedad industrial y la libre competencia. En cuanto a la institucionalidad. Ahí está un poco la institucionalidad para que podamos entender cómo se han formado los dos sistemas. Las primeras normas de fomento de la competencia y comisiones antimonopolio empezaron en 1959. No voy a ir paso por paso, pero para que tengan una idea, también el 2003 fue la creación del Tribunal de la Libre Competencia, luego el 2005, y que es una de las reformas que tiene nuestra ley, es la implementación de TRIPS, que es el acuerdo de la OMC sobre propiedad industrial, y luego el INAPI comienza con sus funciones en 2008, así como en 2009 también reforma las facultades de la Fiscalía Nacional Económica que le dan más fuerza para trabajar en lo que tiene que ver con competencia. Tanto INAPI como la Fiscalía Nacional Económica son dos
instituciones bastante nuevas y por eso también creemos que es tan importante que trabajemos en conjunto. En cuanto a la propiedad intelectual, como ya lo había señalado Marco, tenemos la ley 19.039 que trata propiedad industrial, marcas, patentes, etc. Y la ley 17.336 que trata el derecho de autor, que en el fondo es copyright. En lo que tiene que ver a las normas relativas a la competencia en la ley de propiedad industrial, creo que hay tres temas importantes que tienen una relación con la competencia. Son la extensión de los derechos conferidos, las importaciones paralelas y las licencias obligatorias que voy a tratar de explicar a continuación. En cuanto a la extensión de los derechos conferidos, ¿qué tiene que ver con competencia? Puede suceder que estamos frente a una patente mal conseguida, una patente poco específica, una patente submarina o un enjambre de patentes. ¿Qué significa una patente mal concedida? Es importante tener presente que las patentes tienen que cumplir con algunos requisitos. Esto tiene que ver con la novedad, la aplicación industrial y el nivel inventivo. Nosotros en INAPI trabajamos para que nuestros examinadores tengan la mejor capacitación para poder tener un buen control de estos tres requisitos que debe cumplir una patente. Si una patente no cumple con estos requisitos, estaríamos otorgando un derecho que es exclusivo, que es por 20 años, a alguien que no le correspondería, lo que implicaría que podríamos estar cerrando un mercado para otro competidor. También hay patentes específicas, o sea, poco específicas, que son demasiado extensas y no están, como decía Marco, protegiendo una reivindicación, sino que algo que es más extenso que no sería adecuado para el sistema. También están los patent tickets o otros tipos de patentes en que se utiliza una patente para proteger luego otra patente y esa patente solo tiene unas pequeñas modificaciones de la original. En cuanto a las marcas mal concedidas, también tenemos marcas que son genéricas, son descriptivas y no distintivas. Lo importante de una patente es que distinga a un competidor en el mercado y cuando es descriptiva podría empezar a cerrar el mercado para otros competidores no podrían utilizar marca. Un caso de patente mal concedida que es interesante es un caso de 1895 llamado Selden en Estados Unidos, que es una persona que tiene una patente para poner la benzina dentro del auto. Es así de extensa, entonces después los otros competidores ¿cómo lo hacen? Esa es la pregunta que nos hacen. En cuanto a las importaciones paralelas, las importaciones paralelas es una figura que encontramos en nuestra ley. Hay una norma expresa de la modificación de la Ley de Propiedad Industrial del 2005 y tiene que ver con el establecimiento de cuándo se entenderá que se agota el derecho de la utilización de una marca. Puede también ser en patente, pero se ve más bien en marca. En la jurisprudencia nacional hay pocos casos, pero se han encontrado y nosotros decimos que tenemos un agotamiento internacional del derecho. ¿Qué significa esto? Que cuando yo soy titular de un producto que tiene una marca, yo puedo utilizar esta marca llevando los productos al extranjero. Y cuando llevo este producto al extranjero se entiende agotado mi derecho. ¿Ya? Si es que existe después otra persona que quiere hacer una importación, esto se podría realizar. El derecho que confiere, esto está establecido en el 19 bis. El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto a los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso. El 49 inciso quinto también establece que la patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país con el titular del derecho, con un tercero, con el consentimiento de aquel. Luego otro tema que les decía que es importante en cuanto a competencia tiene que ver con las licencias obligatorias. Las licencias obligatorias son una herramienta excepcional que permite suplir la voluntad del titular de una patente para permitir a un tercero su explotación. Hay algunas causales establecidas en la ley. Estas causales son por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente. Si el titular de la patente incurrió en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, y si la licencia no voluntaria tiene por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. Aquí hay un caso expreso
de libre competencia en que se podría otorgar una licencia obligatoria. En el plano internacional hay que tener presente que el acuerdo sobre los APIC estableció los requisitos mínimos con que deben cumplir los países de la Organización Mundial del Comercio respecto a la licencia obligatoria, como también ciertas circunstancias que la justifican. A nivel nacional, las licencias no voluntarias se encuentran reguladas en los artículos 51 y siguientes de la 19.039 y el texto actual es el resultado de la reforma introducida con la ley 19.996, como decía en el 2005, y aún cuando el proyecto original no se contemplaron, después fueron puestas en la ley por una modificación que solicitó el Ejecutivo. Por último, la reforma del 2005, eso sí, no incorporó la causal de licencia de no explotación de la patente establecida en el Convenio de París. Por razones de salud pública y seguridad nacional, o uso público no comercial o de emergencia nacional, la autoridad competente para declararla es el Director Nacional de INAPI conforme al procedimiento de nulidad de la patente, y los requisitos que deben concurrir son la declaración por la autoridad competente, la solicitud, no requiere acreditar que se pidió previamente una licencia contractual. En el caso del el titular de la patente haya incluido conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, la autoridad competente del Tribunal de la Libre Competencia conforme a la Ley 19.911. En cuanto a los requisitos que deben concurrir, la decisión anterior del Tribunal de la Libre Competencia sobre la existencia de una práctica contraria a la libre competencia directamente relacionada con el uso de la patente, la solicitud y acreditar que se pidió previamente una licencia contractual. En cuanto a si la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior, la autoridad competente es el juez de letra de lo civil conforme al procedimiento ordinario. Los requisitos son que la patente posterior comprenda un avance técnico de importante consideración económica, solicitud y acreditar que se pidió previamente una licencia contractual. En cuanto a la normativa sobre libre competencia en Chile, el bien protegido obviamente es la libre competencia. La normativa señala que el que ejecute, celebre individual o colectivamente cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia o que tienda a producir dichos efectos estará infringiendo este bien jurídico protegido. Esto es un poco lo que se preguntaba Marco. Marco decía que no existía un monopolio en el caso de las patentes y las marcas, pero nosotros pensamos que sí, pero ¿por qué tendría que ser malo este monopolio? Este monopolio, si es utilizado de una buena manera, no tiene por qué ser un monopolio que vaya en contra de la libre competencia o contra la competencia legal. Hay casos en que obviamente sí pueden coexistir estos dos sistemas, que es la libre competencia y la propia industria. El derecho a la competencia tiene por propósito controlar la creación o el ejercicio del poder de mercado, mientras que la normativa de propia industria tiene por objeto crear poder de mercado, prohibiendo así los incentivos para la innovación. La contradicción, como les decía, es más bien aparente. Ambas institucionalidades persiguen beneficiar a los consumidores a través de las denominadas eficiencias dinámicas. Se requiere un equilibrio entre la promoción de la competencia para maximizar la creación de bienes y servicios y la supresión de la misma para fomentar innovación y el surgimiento de nuevas ideas. ¿Cuál es la situación y los desafíos futuros? Creo que obviamente seguir trabajando con la Fiscalía Nacional Económica en todo lo que tiene que ver con propiedad industrial. Nosotros no somos un país desarrollado, entonces todavía no tenemos problemas de gran envergadura en cuanto a protección de la libre competencia y promoción de la propiedad industrial. Pero sí pueden empezar a aparecer estos casos poco a poco, entonces obviamente tenemos que ponernos en esa situación. Nosotros tenemos un convenio junto con la Fiscalía, trabajamos en conjunto, hemos participado realizando seminarios y además estamos trabajando en una guía de buenas prácticas para los usuarios de ambos procedimientos. Es necesario de todas maneras seguir trabajando en conjunto, pero creemos que los pasos se están dando poco a poco. También que exista este seminario, que haya gente que se interese por este tema, significa que es un tema relevante y que hay que seguir trabajando en él. Eso es todo. Si tienen preguntas pueden